Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir en esta clase. Lo que tenemos que ver es el enfoque del paciente con taquiarritmias, ¿sí? Bueno, una taquiarritmia supraventricular la podemos definir como una taquicardia que presenta una frecuencia superior a 100 latidos por minuto por más de 3 latidos consecutivos, ¿sí? Los mecanismos ya los describimos previamente. Recuerden que puede ser por alteración en la formación del impulso, como es por ejemplo la actividad desencadenada y las alteraciones del automatismo, o en la conducción del impulso, como la reentrada, ¿sí? Recuerden que la reentrada es el mecanismo más frecuente de las arritmias. Y las taquicardias supraventriculares se generan por arriba de los ventrículos. Entonces, como dice el esquema, podemos dividir a las taquicardias en taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares, ¿sí? Las taquicardias supraventriculares, a su vez, las vamos a dividir en más cosas. Como vemos en este esquema, podemos tener taquicardias supraventriculares de complejo estrecho o también taquicardias supraventriculares de complejo ancho, ¿sí? Complejo estrecho es cuando es menor a 0,12 segundos y complejo ancho es cuando es mayor a 12 segundos, a 0,12 segundos. Acá el diagnóstico diferencial van a ser las taquicardias ventriculares. Las taquicardias supraventriculares, a su vez, la podemos clasificar en taquicardias regulares cuando las QRS son regulares entre sí, como por ejemplo una taquicardia sinusal, un flutter auricular o una aletea auricular, taquicardias auriculares y taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y después tenemos taquicardias supraventriculares irregulares, siendo la principal de esta, que quiero que recuerden, la fibrilación auricular, ¿sí? Como dije, las taquicardias de QRS ancho pueden llegar a ser taquicardias supraventriculares, por ejemplo, en un paciente que ya tiene de por sí una imagen de un bloqueo completo, ya sea de rama izquierda o de rama derecha, por lo que la taquicardia va a ser una taquicardia de complejo ancho. Y siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con taquicardias ventriculares. Para tener un concepto bastante importante, siempre que vean una taquicardia ventricular, una taquicardia, perdón, de complejo ancho, es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. El primer ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de una taquicardia supraventricular, que es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una taquicardia que se genera por aumento del automatismo, ¿sí? ¿Qué características tiene? Que es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Las ondas P son sinusales, o sea, recordemos, cada P es seguida por un QRS, cada QRS es precedido por una onda P. La onda P es positiva en las derivaciones inferiores, o sea, en D2, D3 y ABF, con un PR que es mayor a 0,12 segundos, ¿sí? Como vemos acá tenemos en esta tira de ritmo de una derivación D2, podemos ver que cada onda P es seguida por un QRS, lo mismo cada QRS es precedido por una onda P, a una frecuencia que, si recuerdan cómo hacíamos la medición, recuerden que teníamos para los ritmos regulares, contábamos, era uno que podía llegar a ser contar los cuadraditos grandes, ¿sí? Si el QRS caería acá estaría 300, cae acá está 150, vemos que está un poquito más, probablemente esté más o menos a 140 latidos por minuto, ¿sí? Esta es una taquicardia regular de complejo angosto. Se da más que nada por aumento del tono simpático, ¿sí? Esto puede ser, como dijimos previamente, es una respuesta fisiológica, por ejemplo, al ejercicio, ¿sí? A una emoción, como por ejemplo que uno esté estresado cuando uno está, qué sé yo, por rendir un examen, puede ser que esté un poquito más taquicárdico. Generalmente el paciente no tiene síntomas, lo reporta como asintomático, pero también puede derivar de una estimulación simpática en condiciones patológicas. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Porque, bueno, el organismo requiere mayor, oxígeno, ¿sí? También se puede llegar a ver en pacientes con hipoxemia. Esto también es un hallazgo frecuente en los pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera una upregulation de los receptores beta, lo cual hace que, recuerden, las fibras del nodo sinoauricular son fibras cálcicas, tipo lentas, que tienen la característica de ser automáticas, de contar con automatismo por la despolarización diastólica espontánea, ¿sí? Con aumento de los receptores beta,
lo que hace la pendiente aumenta, ¿sí? Otro ejemplo que podemos encontrar, por ejemplo, taquicardia sinusal en reposo, son los pacientes con anemia. Otro ejemplo de taquiarritmia supraventricular son las extrasístoles supraventriculares, que el mecanismo que se generan puede ser por automatismo o por reentrada. Las extrasístoles auriculares son impulsos que están adelantados, ¿sí? Son impulsos eléctricos, como dice el texto, precoces generados en otra región de la aurícula distinta al nodo sinusal. Las características en el electrocardiograma es la aparición de una onda P de morfología y eje eléctrico distinto a la morfología del ritmo sinusal. El intervalo PR puede ser normal, o sea, igual al de los latidos del paciente normal, o puede estar acortado, ¿sí? La conducción también aurículo-ventricular puede ser normal o puede estar bloqueada. ¿Cuándo puede estar bloqueada? Si la extrasístole auricular se produce durante el periodo refractario del nodo aurículo-ventricular. Bueno, como vemos, por ejemplo, acá en esta tira de electrocardiograma, vemos que el primer latido corresponde a un latido normal, que tenemos una P, que le sigue un QRS, ¿sí? Con una determinada longitud de ciclo o con una determinada regularidad, le sigue otro complejo de similares características, pero posteriormente aparece un ciclo que está adelantado, ¿sí? Esto corresponde a una extrasístole supraventricular, ¿sí? Como podemos ver, la morfología de la onda P difiere levemente de la P, que es de la P sinusal. Si somos muy detallistas lo podemos ver, y el intervalo PR está un poquitito más acortado, ¿sí? Igualmente se conduce con un QRS de las mismas características a los QRS de los latidos normales. Posteriormente, a la extrasístole se produce una prolongación del intervalo, ¿sí? Esto se llama una pausa compensadora, ¿sí? Como vemos acá, en esto que es esquemático, vemos que esta extrasístole se origina en otro lugar auricular distante al nodo sinoauricular. ¿Qué importancia tiene este tipo de arritmias? Generalmente no requieren tratamiento, solamente si el paciente las siente, generalmente son asintomáticas, pero a veces el paciente puede referir que siente la palpitación o este latido adelantado. No nos queda más que de decirle al paciente que se tranquilice, que no es nada grave y que debe evitar, por ejemplo, qué sé yo, esto puede aumentar también bajo condiciones del aumento del estímulo simpático, ¿sí? Por ejemplo, que no tome café, que no fume, ¿sí? Que haga actividad física, porque la actividad física lo que predispone es a que haya un mayor tono vagal y no mucho más con esto. Acá tenemos en la tira superior un paciente que presenta un latido normal, un latido anticipado, una pausa compensadora, un latido normal, un latido anticipado, una pausa compensadora, un latido normal, un latido anticipado, que es una extrasístole, una pausa compensadora. Cuando tenemos una tira que podemos ver que un latido es normal y al que le sigue es una extrasístole, esto se llama bigeminia supraventricular. En cambio, si tuviésemos dos latidos normales y una extrasístole, se llama trigeminia supraventricular, ¿sí? Las extrasístoles supraventriculares se pueden presentar de forma aislada o también se pueden presentar en grupos, como por ejemplo acá tenemos un paciente que viene con un latido normal, otro latido normal, un latido anticipado y otro latido anticipado. Esto es una dupla supraventricular. Y si tuviese 3 latidos anticipados seguiditos, sería una tripleta supraventricular, ¿sí? Noten, fíjense, que en la segunda extrasístole se ve la onda P al final de la onda T, si lo notan, ahí lo estoy marcando, ¿sí? Que tiene una morfología que es distinta, de hecho hasta una polaridad distinta, ¿sí? Eso quiere decir que estas extrasístoles no salen del sistema de conducción normal, o sea, del nodo sinoauricular. Otro tipo de arritmia supraventricular regular es el aleteo auricular. El mecanismo de ella es la reentrada, se da en las aurículas, siendo más frecuente en la aurícula derecha. Durante el aleteo se produce una estimulación auricular, no en el nodo sinoauricular, sino en otro lugar, a una frecuencia muy elevada, una frecuencia auricular muy elevada,
que puede ser más o menos de 300 a 350 latidos por minuto, la aurícula. Pero la frecuencia cardíaca ventricular es menor, porque el nodo auriculoventricular no tiene la capacidad de conducir impulsos al ventrículo con frecuencias tan elevadas. Recuerde que son fibras cálcicas, que son fibras lentas y que además ahí llegan todos los estímulos desde la aurícula, ¿sí? Bueno, acá tenemos un electrocardiograma de un paciente con un aleteo auricular. El aleteo auricular, noten que no tenemos entre QRS y QRS, no hay línea que es isoeléctrica, o sea que no hay línea recta, ¿sí? Y no hay ondas P, sino que la onda P es reemplazada por algo que se llama onda F, una onda F mayúscula, ¿sí? O conocida como en diente de sierra. Nótenlo que parece un diente de sierra grueso, ¿sí? Esto no es nada más que el aleteo, ¿sí? Que se produce en la aurícula. Y la aurícula va a una frecuencia, fíjense, entre bajada de dientito y bajada de dientito, a más o menos 300 latidos por minuto, no así la frecuencia cardíaca del paciente, que va a una frecuencia más o menos de 75 latidos por minuto con un QRS que es angosto, ¿sí? Los complejos, en este caso de la arritmia, son similares a los complejos basales del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta arritmia? El paciente sí puede tener síntomas, principalmente síntomas como palpitaciones, ¿sí? Y lo puede llegar a notar a las palpitaciones en momentos en que aumenta la actividad simpática, como por ejemplo en un paciente que está con una infección. Puede ser que la frecuencia del nodo auriculoventricular aumente, porque recuerden que el nodo auriculoventricular también tiene automatismo, también tiene pendiente de despolarización diastólica espontánea, por lo tanto también tiene estimulación simpática, ¿sí? Y en ese caso el paciente puede ponerse más sintomático, pero también hay pacientes que pueden ser asintomáticos. Es importante porque esto puede conllevar algunas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, que se formen trombos en la aurícula, se desprenda un pedacito y eso genere una ACV, por lo cual el tratamiento de estas arritmias es un poquito más complejo y también requiere la anticoagulación del paciente para prevenir eventos cardioembólicos. Otro ejemplo de taquicardias supraventriculares son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. El mecanismo es por reentrada. Las características de esto es que tienen un inicio y terminación súbita. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, va a llegar un paciente, son pacientes generalmente pacientes jóvenes, pacientes que no tienen cardiopatía, ¿sí? Que consultan, por ejemplo, la guardia por episodios de palpitaciones que son muy molestas, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca, en este caso, sí va muy rápida. Puede llegar a provocar también síncope, ¿sí? Puede llegar a provocar algún reflejo miccional. Este tipo de arritmias son arritmias de complejo de QRS estrecho, a menos que tengamos asociado algún bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? La frecuencia cardíaca en este caso puede llegar hasta 250 latidos por minuto, ¿sí? Y ya como les dije, es una arritmia frecuente en pacientes con corazón sano. Acá, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma de una paciente de 25 años que consultó a la guardia por presentar estas palpitaciones que iniciaron de manera súbita en clase funcional 3, ¿sí? Que le generan, ya les digo, muchos síntomas. Como podemos ver en el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca es muy elevada. Fíjense si contamos, está a 300, más o menos 230 latidos por minuto. No se visualizan las ondas P, ya que va tan rápido que la onda P está dentro del QRS, ¿sí? ¿Cómo la podemos ver? Por ejemplo, fíjense en la derivación B1, fíjense que hay una pequeña o algo que se llama como una pseudo R al final del QRS, ¿sí? Fíjense, eso podría llegar a corresponder a la onda P en B1. Y en las derivaciones de 2, de 3 y ABF lo podemos ver como una pseudo onda S, ¿sí? Este es el electrocardiograma de la misma paciente cuando ya cortó la arritmia.
¿Cómo se puede cortar la arritmia? Generalmente los pacientes saben que, por ejemplo, haciendo maniobra de Valsalva, o sea, haciendo fuerza con el abdomen, puede llegar a cortar, ¿sí? Y en este caso a la paciente lo que se le realizó es lo que se llama masaje del seno carotidio, ¿sí? Primero se le pide a la paciente que haga maniobra de Valsalva, con eso no cortó, y se le realizó masaje del seno carotidio con la interrupción de la arritmia. Generalmente estos pacientes están entrenados, saben cortársela, pero bueno, sepan que tienen un inicio y terminación súbita y que son muy sintomáticas. Generan muchísimas palpitaciones y un disconfort en el paciente, si bien no trae grandes riesgos de muerte súbita ni nada. Acuérdense que también estas son generalmente en pacientes con corazones sanos. Noten, en el electro que les había mostrado el previo, se veía una pequeña muesca al final del QRS que dijimos que era una pseudo R. Acá no la tiene, ¿sí? Y ya recuperó la onda P, que se ve ahí. Esa R, esa pseudo R no era más que la onda P. Lo mismo acá, en cara inferior, ya no vemos esa S que tenía previamente, ¿sí? O sea que eso correspondía a la onda P. Bueno, continuamos con otro tipo de taquiarritmia supraventricular, en este caso la fibrilación auricular. Sepan que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que vamos a encontrar, ¿sí? Es muy frecuente en pacientes ancianos. En el electrocardiograma, fíjense acá tenemos para comparar un electrocardiograma con un ritmo sinusal normal, recuerden PQRS, la P de polaridad positiva, que es regular, o sea que los complejos QRS tienen una regularidad, y abajo, en el electrocardiograma de abajo, vemos QRS que también son angostos, es del mismo paciente, que tiene un episodio de fibrilación auricular, que son irregulares entre sí, si los medimos bien, esta longitud no es la misma que esta, ni que esta, ni que esta, ni que esta. Acuérdense que para medir, que está en la primera clase, cómo medir la frecuencia cardíaca en pacientes con RR irregulares, ¿sí? Y no hay ondas P, ¿sí? Fíjense que lo que se ve es una actividad fibrilatoria que es muy desorganizada. Las aurículas como que se despolarizan como si fuese como una bolsita de gusanos, ¿sí? Y esta onda F es muy rápida, es por arriba de 300. Tampoco fíjense que tiene la morfología que se ve en el eteo de ese diente de sierra que es mucho más organizado, ¿sí? Sino que es una actividad muy desorganizada en la aurícula izquierda. Este tipo de arritmia, la fibrilación auricular, como les dije, puede presentarse en pacientes que no tienen ningún tipo de cardiopatía aparente o también puede manifestarse en cardiopatías muy diversas, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, los pacientes con estenosis mitral, ya eso le genera un agrandamiento de la aurícula izquierda, por lo cual al generarse un agrandamiento de la aurícula se desorganizan las fibras de conducción y se puede generar este tipo de arritmia, también la hipertensión arterial, también la insuficiencia cardíaca, puede llegar a ser secundario al hipertiroidismo, ¿sí? Y como vemos en este gráfico, acá tenemos un corazón con un sistema de conducción indemne, vemos la secuencia de despolarización aurículo-ventricular normal, que empieza del nodo sinusal pasa por el haz de Bachmann hacia la aurícula izquierda, también es conducido al nodo para despolarizarla y hacer la onda P, que dijimos que primero se despolariza la aurícula derecha y posteriormente la izquierda, pero la onda P están las dos como superpuestas. Posteriormente, el impulso llega al nodo auriculoventricular donde se produce el retraso, por eso tenemos el intervalo PR, y de ahí va hacia las de His para despolarizar ambos ventrículos. Cuando tenemos una fibrilación auricular, hay múltiples focos que disparan en ambas aurículas, por eso se hace esta actividad desencadenada. Acá el nodo sinusal no está conduciendo, ¿sí? Sino lo que disparan son múltiples focos en ambas aurículas, de los cuales algunos, recuerden que la frecuencia cardíaca de la fibrilación, o sea de la aurícula, es por arriba de 300. Por ende, algunos impulsos pasan y el paciente por ahí va a tener una frecuencia ventricular de, qué sé yo, hasta 150, así puede ser incluso un poquito más, pero no de 300 latidos por minuto, ¿sí? Imagínense que si pasan 300 latidos por minuto por el ventrículo, eso no va a ser más que una fibrilación ventricular, va a desorganizar mucho la actividad del ventrículo, ¿sí?
Antes de comenzar con ejemplos de taquicardias ventriculares, vamos a decir algo más de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede ser causa o efecto, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, puede llegar a descompensarla. El paciente puede ser completamente asintomático y nunca sentirla, o presentar palpitaciones en el caso que tenga una frecuencia ventricular alta, ¿sí? Puede llegar a descompensar, por ejemplo, un paciente con una valvulopatía, ¿sí? Y también conlleva, como ya dijimos, que la aurícula se mueve como una bolsita así de gusanos porque va muy rápido. Lo que se puede llegar a generar es o se genera es éstasis sanguíneo con la probabilidad de formar algún trombo, ese trombo desprender un pedacito y generar un evento cardioembólico, por ejemplo una ACV, por lo cual estos pacientes también requieren anticoagulación, ¿sí? Bueno, ahora yendo ya a las taquicardias ventriculares, vamos a hablar en esto de extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Sepan que este tipo de arritmias, sacando las extrasístoles ventriculares, son responsables de casi 300.000 muertes súbitas de origen cardíaco que se verifican cada año en Estados Unidos, ¿sí? Cuando ven, por ejemplo, un evento deportivo, que ya se han visto que han tenido varios pacientes muerte súbita, es porque han tenido episodios de fibrilación ventricular, ¿sí? Las arritmias ventriculares son un grupo de alteraciones del ritmo que se originan distal a la bifurcación de las de His. Y habíamos dicho que las arritmias supraventriculares se dan por encima del ventrículo, ¿sí? Como los estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular, su complejo QRS es ancho. Por eso estas taquicardias son de complejo ancho, porque no pasan por el sistema de conducción, sino que se forman y se originan en los mismos ventrículos. Bueno, comenzamos con las extrasístoles ventriculares. Se generan, por ejemplo, cuando lo vemos en este diagrama, fíjense que acá tenemos el sistema de conducción normal, ¿sí? Se generan en un foco ventricular separado del sistema de conducción. Por ejemplo, puede ser acá, puede ser en diferentes partes, en cualquier parte del ventrículo, ¿sí? Como dijimos, al ser una extrasístole es un latido que está adelantado, ¿sí? Y como no se origina del sistema de conducción normal, tiene un complejo QRS ancho, ¿sí? Ya que el impulso viaja, por ejemplo, poniendo acá desde este sitio que es ectópico, que está alejado del sistema de conducción, por los ventrículos a través de conexiones lentas de una célula a la otra. El complejo QRS ancho, dijimos que era con morfología anormal y puede estar acompañado de alteraciones en el segmento ST y la onda T, ¿sí? Las extrasístoles ventriculares, fíjense, en el gráfico acá de arriba, no están precedidas por ondas P, ¿sí? A diferencia de las extrasístoles supraventriculares, porque las extrasístoles supraventriculares se originan en las aurículas y la onda P corresponde a la despolarización auricular. Estos latidos, estas extrasístoles, al formarse en los ventrículos, no van a tener onda P por delante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de las extrasístoles? Viendo acá, tenemos latido P, latido QRS normal, P, QRS normal. Acá aparece un latido que está adelantado, no precedido por una onda P, que es ancho, ¿sí? Esto corresponde a una extrasístole. Posterior a la extrasístole, le sigue una pausa que es compensadora y vuelve al ritmo normal, ¿sí? Esta pausa compensadora se da ya que tras la extrasístole ventricular se produce un retardo hasta la aparición del ritmo basal, ¿sí? Fíjense acá no lo llego a ver porque lo tapo, pero bueno, créanme que acá hay una extrasístole, abajo mío hay otra que tienen distinta morfología. ¿Por qué tienen distinta morfología? Porque una se da en un foco y otra se da en otro foco. Cuando tenemos extrasístoles de distinta morfología, esto se llama extrasístoles polimorfas. Si tienen, por ejemplo, en un trazado de electrocardiograma tenemos todas extrasístoles con la misma morfología, se llaman extrasístoles monomorfas. Al igual que las extrasístoles supraventriculares, acá podemos encontrar algo que se llama bigeminia ventricular, cuando tenemos un latido normal y un extrasistólico, un latido normal y un extrasistólico. Esto es una bigeminia ventricular. En cambio, si tenemos
2 latidos normales seguidos de un latido extrasistólico, 2 latidos normales seguidos de un latido extrasistólico, eso se llama trigeminia. O sea, bigeminia es cuando hay un latido normal y uno extrasistólico. En el caso que haya 2 latidos normales y un extrasístole, corresponde a una trigeminia. Y las extrasístoles pueden estar aisladas o o estar agrupadas, como por ejemplo acá en el trazado de abajo tenemos latido normal, latido normal, latido normal, extrasístole, extrasístole. En este caso se llama dupla ventricular. Si hubiese otra extrasístole más, sería una tripleta ventricular, ¿sí? ¿Qué síntomas pueden traer aparejadas las extrasístoles, ventriculares? Lo mismo, pueden llegar a ser asintomáticas o pueden llegar a producirles malestar al paciente, como por ejemplo sentir ese latido ectópico o ese latido extrasistólico y que le genere algún tipo de desconfort, como por ejemplo que sienta las palpitaciones, o si no, algunos pacientes sienten en vez del latido extrasistólico la pausa. Mientras más extrasístoles ventriculares tenga un paciente, más probabilidades es que tenga síntomas, ¿sí? Y mientras más extrasístoles ventriculares, más probabilidades hay que el ventrículo esté enfermo o que por las mismas extrasístoles se llegue a enfermar, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la definición de taquicardia ventricular. Cuando tenemos más de 3 extrasístoles ventriculares agrupadas, o sea, consecutivas, por concepto, eso es una taquicardia ventricular. O sea que 4 o más latidos extrasistólicos ventriculares juntos ya es una taquicardia ventricular, ¿sí? Si la duración de la taquicardia es menor a 30 segundos, se la denomina como taquicardia ventricular no sostenida. Si es mayor a 30 segundos, se la denomina como taquicardia ventricular sostenida. Siempre hay que recordar que la principal causa de taquicardia ventricular es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Se da por un mecanismo de reentrada y eso es cuando ya el ventrículo está dañado. Otras causas que hay que tener muy en cuenta es la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y en nuestro medio también la enfermedad de Chagas, ¿sí? ¿Por qué en la cardiopatía isquémica se puede llegar a dar? Porque como hay muerte de los miocitos, ¿sí? Por el infarto, en esos lugares se generan como parches fibróticos. Y alrededor de esos parches fibróticos se puede dar el mecanismo de la reentrada y generar taquicardias ventriculares. ¿Está bien? Lo mismo pasa en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y los pacientes chagásicos. Bueno, sepan que las taquicardias ventriculares conllevan riesgo de vida para el paciente, ¿sí? El paciente se puede presentar con un síncope, ¿sí? Puede llegar a tener, por ejemplo, el esfuerzo y tener un síncope durante la actividad física, puede llegar a haber tenido un infarto y presentarse con esto, entonces, o puede presentar descompensación hemodinámica el paciente, o sea que puede hipotensarse con esto y lo que va a requerir es una cardioversión eléctrica. Como concepto, como ya se los dije antes, recuerden que toda taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? La taquicardia ventricular es una taquicardia regular de complejo cardíaco que va desde 100 hasta 250 latidos por minuto, como lo vemos acá, ¿sí? En la taquicardia ventricular, la actividad auricular continúa, pero es independiente de los ventrículos. Por eso ahora vamos a ver ciertas características que tienen. Como vemos acá en este trazado, viene el latido normal de un paciente, tenemos otro latido y posterior a eso se genera una taquicardia ventricular, que vamos a decir porque tiene los complejos QRS que son anchos, que son regulares y que tienen otra morfología muy distinta al QRS del paciente. En este caso es una taquicardia ventricular no sostenida, monomorfa porque son todos iguales o muy similares. ¿Está bien? Vamos a encontrar en la bibliografía ciertos algoritmos que van a ser diagnósticos para diferenciar, por ejemplo, una taquicardia ventricular de lo que sería una taquicardia supraventricular, por ejemplo, en un paciente que tenga complejo ancho en la taquicardia supraventricular. Este es uno de los algoritmos, es el algoritmo de Brugada, ¿sí? Son 4 pasos que tenemos que seguir, que ir viéndolos, que ahora los vamos a ver en el electrocardiograma siguiente, pero acuérdense que si uno de estos
Empezamos por el primer paso. Si uno de estos ya es positivo, ya le da el diagnóstico de taquicardia ventricular y no debemos seguir haciendo el algoritmo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Acá tenemos otro algoritmo, sí, que es el algoritmo de Berekei, que también se utiliza. Pero vamos a utilizar el algoritmo, ¿sí?, en estas, para llegar al diagnóstico de esto que obviamente es una taquicardia ventricular, ¿sí? Como vemos en esta tira de ritmo, que es este de 2 largo que vemos acá abajo, el paciente viene con una frecuencia cardíaca baja, con una bradicardia sinusal, si vemos los 2 primeros latidos. Posteriormente se genera una extrasístole ventricular y ahí se desencadena una taquicardia regular, podemos decir ahora por el momento, de complejo ancho a una frecuencia cercana a los 270 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar el algoritmo. Ustedes léanlo en la diapositiva anterior, yo se los voy a ir diciendo. El primer paso es identificar si en las derivaciones precordiales, o sea, en las derivaciones horizontales, hay complejos que presentan onda RS. Acuérdense, QRS, la morfología de la R con la S. La verdad que acá, en estos, no vemos ninguno con morfología RS, por lo cual, con esto solo ya tendríamos el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Imagínense que lo teníamos, seguimos al segundo paso, tiene que haber complejos RS mayores a 100 milisegundos, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a tener porque no hay complejos RS, pero si el primer paso hubiésemos visto complejo RS, si ese complejo es mayor a 100 milisegundos, es una taquicardia ventricular, ¿sí? Lo tercero que hay que buscar, que es una de las cosas más específicas para encontrar la taquicardia ventricular, pero no en todos aparecen, es que haya disociación porque auriculoventricular. ¿Qué significa que haya disociación auriculoventricular? Como dijimos, las aurículas continúan a su ritmo. Generalmente el ritmo está disparado por el nodo auriculoventricular. Pero como el ventrículo está teniendo en este momento una taquicardia que va mucho más rápido, queda encubierto. Y por ahí podemos llegar a encontrar alguna P que nunca va a tener, que nunca va a ser PR, ¿sí? Sino que van las aurículas a un ritmo y los ventrículos a otro, ¿sí? Acá este electro la verdad no lo puedo llegar a ver bien, pero por ejemplo, en este latido podemos ver algo acá. En este acá se ve mejor. Si vemos esta montañita, no es la misma que esta. Bueno, acá tenemos una onda P. Acá también. Estas P no conducen, ¿sí? No conducen, sino que están disociadas. Bueno, ahora como repaso dijimos que el cuadro clínico varía desde pocos síntomas o palpitaciones hasta paro cardíaco, síncope, insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, ¿sí? Si todos los complejos QRS de la TB, de la taquicardia ventricular, tienen la misma morfología, se las denomina taquicardia ventricular monomorfa. Si la morfología varía, se denomina taquicardia ventricular polimorfa o pleomórfica. Acá tenemos un tipo especial de taquicardia ventricular, que es la torsada de punta, torsada du Points, conocida también así, como su nombre lo dice. Es un tipo de taquicardia ventricular, ¿sí?, que se da principalmente por actividad desencadenada. No sé si recuerdan que se los había nombrado un ejemplo de actividad desencadenada por postdespolarizaciones tardías, es esto, ¿sí? ¿Y en qué contexto se da eso? Por ejemplo, cuando hay un QT que es prolongado, ¿sí? Por ejemplo, que habíamos dicho, hay un QT prolongado en la hipocalcemia, ¿sí? Un trastorno hidroelectrolítico. Al generar eso se pueden generar algunos tipos de arritmia. Que acá lo que hace por esa vibración o por esa alteración en el potencial de acción mismo, se generan actividades encadenadas, o sea que se va generando la arritmia, que se llama torsada de punta o helicoidal porque es como si trazamos una línea por acá que pasa por el medio de la taquicardia, es como si la taquicardia fuese girando en sí misma, ¿sí? Esta es una taquicardia que es polimorfa. Como les dije ahí, está escrito, se asocia a la presencia de intervalo QT largo. Se caracteriza en el electrocardiograma por variaciones de la amplitud del complejo QRS, que ya les dije, trazamos una línea por acá, parece que gira sobre la línea isoeléctrica, ¿sí? Esto es lo mismo.
puede llegar el paciente a estar asintomático si es un episodio muy cortito y puede llegar a generar descompensación hemodinámica, con paro cardíaco, con o shock, ¿sí? O insuficiencia cardíaca. Si no actuamos rápido sobre una taquicardia ventricular, puede llegar a degenerarse en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo ventricular rápido, en este caso va mayor a 250 latidos por minuto, es irregular, de una morfología caótica que conlleva la pérdida absoluta de la contracción cardíaca, o sea que el corazón no se está contrayendo, por ende la sangre no está fluyendo y no está llegando oxígeno a los tejidos más importantes del organismo, ¿sí? Su principal etiología es el síndrome coronario agudo, por eso es la causa más frecuente de mortalidad. El 50% de los infartos no llegan al hospital debido a que tienen fibrilación ventricular, ¿sí? En el electrocardiograma, como vemos acá, se caracteriza por ondulaciones irregulares de forma y morfología sin que pueda distinguirse complejos QRS ni ondas T. Vamos a ver un electro así, ¿sí? En este caso se define como un paro cardíaco, hay que hacerle reanimación al paciente. Como les dije previamente, que se lo había spoileado en la diapositiva anterior, la fibrilación ventricular es un paro cardíaco, el paciente está inconsciente y su único tratamiento eficaz es la desfibrilación eléctrica. Bueno, con esto ya vamos terminando. Bueno, espero que les haya servido. Por supuesto hay muchísimas más arritmias. Trate de mostrarles las más importantes. Vamos a tener casos clínicos sobre estas para que vayamos discutiéndolas. Así que bueno, que estén muy bien. Como saben, las dudas que tengan las vamos a ir despejando, ¿sí? Chau, chau.